Organizada por la Gerencia General de Talento Humano de la Cámara de Senadores, se llevó a cabo un acto de conmemoración en el marco del Día del Padre en el Congreso de la Nación. Un modesto y sencillo homenaje con mucho cariño para todos los padres que trabajan en la Cámara de Senadores y Congreso Nacional. Un delicioso desayuno, un poco de buena música, todo entre compañeros. Esperemos que disfruten. Está organizado por mi gente de la Gerencia General de Capital Humano. Vamos a escuchar buenísima música con nuestra compañera Andrea Balobra y vamos a repartir unos regalitos. La Comisión de Equidad y Género, presidida por la senadora de la Nación Lilian Samaniego, trató en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Así lo informó la coordinadora del ente asesor, Gladys Fischer. Hemos tratado varios puntos, han ingresado temas muy interesantes como la que modifica varias disposiciones contenidas en el Código de Ejecución para la República del Paraguay. Esto fue girado a varias comisiones, entonces hoy ingresa también en la nuestra. También ha ingresado otro expediente que establece el derecho a la pensión para las personas con discapacidad. Esto ya está volviendo de diputados, ya habíamos tratado acá, entonces está volviendo con modificaciones. También ingresó otro expediente de protección de datos personales en Paraguay, de cuidados y apoyos en el Paraguay. Es otro proyecto de ley que ha ingresado. Entonces, hoy en la reunión de la comisión hemos integrado varios proyectos, varios expedientes que ingresan para su estudio. La Comisión de Derechos Humanos, presidida por el senador de la Nación, Mario Varela, analizó en reunión los proyectos de ley que modifica el artículo 207 de la Ley 1680, Código de la Niñez y de la Adolescencia, y también la propuesta que garantiza la energía eléctrica como un derecho humano y amplía la tarifa social. Hemos tratado un proyecto de ley que modifique el artículo 207 de la Ley del Código de la Niñez y Adolescencia en relación a la elevación de penas para hechos punibles de gravedad. El último hecho ocurrido lamentablemente con el homicidio de la adolescente María Fernanda Benítez en la ciudad de Coronel Oviedo. Esto generó un gran debate nacional. Por supuesto, aquí en la Cámara de Senadores también se han presentado algunos proyectos. Uno de ellos presenta el proyecto de modificación para elevar a 15 años. Hoy actualmente el Código de Niñez y Adolescencia habla de hasta 8 años de privación de libertad para niños y adolescentes. La Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador Silvio Ovelar, analizó varios proyectos durante su última reunión. Entre ellos se encuentra el proyecto de ley de exoneración tributaria para la adquisición de vacunas y fortalecimiento del Programa Nacional de Inmunizaciones. El senador Silvio Ovelar afirmó que el análisis de este proyecto fue postergado por 8 días debido a la ausencia de la ministra de Salud. Por su parte, el director de la comisión, Ricardo Doria, brindó detalles sobre los demás puntos tratados en la reunión. Es un proyecto de exoneración de impuestos para las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones, y para nosotros era muy importante tener la opinión del Ministerio de Salud, y ante la ausencia decidimos postergar por 8 días más. La Comisión de Hacienda se reunió hoy en su sesión ordinaria y trató 3 puntos, de los cuales el primero se refiere a la exoneración tributaria para la carga impositiva a las vacunas que compra el Ministerio de Salud. Han postergado el proyecto a efectos de tener unos datos más respecto al aspecto tributario, económico, financiero por parte del Ministerio de Economía. El segundo punto es el proyecto que objeta totalmente la pensión graciable para discapacidad. Han dictaminado por el rechazo de la objeción total. La Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, presidida por el senador de la Nación, Dionisio Amarilla, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Además, recibió al titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter. El director de Migraciones concurrió esta mañana, nos pidió ampliar el tenor de la nota que se remita a dicha institución, y bueno, ellos analizarán institucionalmente si corresponde o no proveer esos datos. Nosotros no consideramos una afrenta el hecho de que haya remitido una nota del presidente de Petropar justificando su inasistencia. Hubiera sido grave que él mismo ignore nuestra convocatoria, pero yo debo ser justo. Sería muy importante, y ahí sí yo
podría inclusive terminar acompañando la propuesta de citarlo a mesa directiva al señor Jara para que él explique si las cifras que manejan en materia de provisión del gasoil son altamente ventajosas para la entidad, para Petropar. Varios puntos fueron analizados por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Así lo informó la directora técnica del ente asesor, Rosana Mendieta. La reunión hoy fue dirigida por su vicepresidente, el senador Zacarías Sirún. En su orden del día contó con 11 proyectos, de los cuales 5 son proyectos de declaración y 6 pedidos de informe. En lo que refiere a los pedidos de informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, referente a los registros nacionales con relación a las enfermedades oncológicas en el país. También un pedido de informe al Ministerio de Justicia y Trabajo, al Poder Judicial y a la Municipalidad de San José de los Arroyos. En lo que refiere a los proyectos de declaración que declara de interés nacional el programa Protegiendo tus Derechos en la Comunidad del Ministerio de la Defensa, presentado por los senadores Zenaida Delgado, José Ledesma y Pedro Díaz Verón. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, presidida por el senador de la Nación Javier Zacarías Sirún, analizó en reunión el proyecto de ley que modifica el artículo 207 de la Ley del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Nosotros con la colega Yolanda Paredes hemos pedido que se postergue el tratamiento del tema debido a que hicimos una serie de pedidos de información relativa justamente al sistema penal que afecta a los jóvenes, por ejemplo, cuántos están privados de libertad, cuántos procesos hay. Por ejemplo, de 19.000 personas privadas, de 18.000 a 19.000 personas privadas de libertad, solamente 174 jóvenes están cumpliendo condena. Lastimosamente se decidió dictaminar hoy a pesar de que quedaron muchas preguntas en el tintero. Yo estoy a favor de que esto tenga que tener un castigo ejemplar. Evidentemente la sociedad está pidiendo a gritos que esto sea así. Hoy la ley habla de 8 años como pena máxima. Justamente la Comisión de Legislación, conjuntamente con Niñez y Adolescencia y Derechos Humanos, hoy han dictaminado por elevar a 10 años. Es lo que significa una diferencia solamente de 2 años. Pero lo que pasa es que debemos estudiar con mayor precisión las medidas agravantes, el grado de reprochabilidad. Organizada por la Academia Legislativa, el Ministerio de la Mujer y el Instituto Técnico de Formación para la Equidad, prosigue el curso informativo contra la trata de personas. El día de hoy estamos en la segunda jornada del curso contra la trata de personas, con la trata no se trata. Tenemos 3 disertantes, hoy tenemos un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores que va a hablar justamente de la parte internacional de la trata de personas, una representante del Ministerio de la Mujer y una representante del Ministerio de Educación y Ciencias. El objetivo de este curso es brindar herramientas conceptuales y prácticas para combatir, prevenir y actuar en casos de trata de personas. Este curso está dirigido a funcionarios públicos y a la ciudadanía en general. La senadora de la Nación, Yaminal, acudió en conjunto con representantes de la Secretaría de Emergencia Nacional al territorio social Ipanepotú para la asistencia de los pobladores afectados por un temporal. Fuimos llamados por una comunidad, un asentamiento, un territorio social que se llama Ipanepotú, y en razón de que por toda esta inclemencia del tiempo y todo lo que uno sabe del tema de las inundaciones en un lugar así precario, había mucha gente en estado de vulnerabilidad. Entonces asistimos. En la preocupación primero me fui a ver, a constatar si de verdad qué grado de afectados había dentro de la zona, y vimos que había muchos abuelos prácticamente sin casas. Sus casas estaban hechas de cartón, de madera, las chapas dobladas, también madres con muchos bebés sin remedios, enfermos, en total estado crítico a través de toda esta inclemencia, de las inundaciones y de todo el mal tiempo que tuvimos en estas semanas. En sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara Alta realizó la entrega de placa y declaración por la cual la Honorable Cámara de Senadores rinde homenaje al veterano de la Guerra del Chaco, soldado Virgilio Dávalos Rey, uno de los últimos 3 excombatientes con 110 años de vida, y a pedido del presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, se aprobó un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a iniciar los trámites para su ascenso al grado superior inmediato. Uno de ellos es don Virgilio
Dávalos, quien hoy está presente con 110 años y dentro de pocos meses va a cumplir 111 años, para quien pido un caluroso aplauso del Senado de la Nación paraguaya. Felicito al colega proyectista y me sumo y quiero ir más. Y acá con el asesoramiento de los técnicos, quiero pedirle a los colegas que aprobemos un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a iniciar los trámites para el ascenso al grado superior inmediato del veterano de la Guerra del Chaco, don Virgilio Dávalos Rey. Pongo a consideración con votación electrónica para que esto quede registrado, porque es el Ejecutivo quien es el comandante en jefe. Entonces, probablemente en menos de un mes, 2 meses, vamos a tenerlo otra vez acá, don Virgilio. Así es que a votación electrónica. Aprobado por unanimidad. Todos los componentes de esta declaración de la honorable Cámara, doy mi agradecimiento profundo a estas demostraciones honorables del señor Presidente de la República. En sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara Alta realizó la entrega de placa y declaración por la cual la Honorable Cámara de Senadores rinde homenaje al veterano de la Guerra del Chaco, soldado Virgilio Dávalos Rey, uno de los últimos 3 excombatientes con 110 años de vida. Don Virgilio Dávalos, quien hoy está presente con 110 años, para quien pido un caluroso aplauso del Senado de la Nación paraguaya. Quiero sumarme al reconocimiento, y muchas veces hay momentos en donde debemos dejar de lado cualquier interpretación ideológica, doctrinaria, para hacer prevalecer lo importante. En este caso, rendirle un homenaje a un benemérito de la... Esto nos da la oportunidad de recordarle a los que nos están viendo desde afuera el honor de tenerlos todavía con nosotros. Que nadie se olvide de esa guerra y de esos hombres y mujeres que hicieron que el Chaco siga siendo nuestro. Somos nosotros los que nos sentimos honrados por el hecho de que don Virgilio venga a la sede del Senado y comparta esta reunión que estamos teniendo. Si no fuese por hombres como don Virgilio, nosotros hoy hubiésemos cruzado el puente Héroes del Chaco y hubiésemos estado en territorio boliviano. Don Virgilio, ñande yaraja tu pasito me endebe, saluto me ende tensai, porque ejemplo de gallardía, ejemplo de la garra guaraní, ejemplo de todos los paraguayos. Todos los componentes de esta declaración de la honorable Cámara, doy mi agradecimiento profundo a estas demostraciones honorables del señor Presidente de la República. Varios senadores felicitaron y reconocieron la reelección unánime de Alejandro Domínguez como presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. En la ocasión, destacaron su liderazgo, transparencia, compromiso y los avances logrados por el fútbol sudamericano durante su gestión. Me impresionó las palabras de los 10 presidentes de las federaciones de Sudamérica que participan de la Conmebol y que se refirieron al liderazgo y a la conducción del paraguayo Alejandro Domínguez, que es el presidente. Un paraguayo dirigiendo una organización, una institución continental que es reelecto anticipadamente y que se destaca por su transparencia, no es una cuestión menor. Alejandro Domínguez es hijo de Tigre, hijo del máximo exponente de la dirigencia del fútbol paraguayo, el gran e inolvidable Osvaldo Domínguez Díaz. Para coronar la brillante gestión de Alejandro, Paraguay será sede del partido inaugural de la Copa del Mundo 2030. Fue el 12 de junio donde Alejandro Domínguez, un paraguayo, fue reelecto por unanimidad. Y creo que por 3 años más, senador Ovelar, y su reelección. Y no es un hecho menor, porque la Confederación lleva recuperado más de 130 millones de dólares que la corrupción le quitó al fútbol. La Cámara de Senadores, en sesión ordinaria,
aprobó el proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a gestionar el régimen migratorio con Argentina y modificaciones a favor de nuestros compatriotas. Para expresar la profunda preocupación de muchos o de miles de paraguayos que diariamente cruzan la frontera en el marco denominado tráfico vecinal fronterizo y del turismo. Ambas actividades son fundamentales para la integración y el desarrollo económico de nuestra región. La puesta en vigencia del decreto de necesidad y urgencia exige la presentación de un seguro de salud obligatorio a todos los extranjeros que ingresan a la Argentina. Y esto genera incertidumbre, dificultades para los que necesitan de la fluidez y la facilidad del tránsito fronterizo para su vida cotidiana y laboral. Por eso, presidente, y también para cumplir las exigencias que habían acordado para la existencia del Mercosur, la necesidad de consensuar las partes para la mayor integración de nuestros países, quiero solicitar en este estadio, a través de este proyecto de declaración, la excepción para el tráfico vecinal fronterizo, la flexibilización para el turismo y la implementación electrónica del requisito. La Cámara de Senadores, en sesión ordinaria, conmemoró el Día Nacional del Árbol, resaltando la importancia de la conservación de las superficies arboladas y aprobó el proyecto de declaración que declara de interés nacional, cultural y ambiental el libro 100 árboles del Cerrado de Paraguay, de la autoría de la ingeniera agrónoma Lidia Pérez de Molas y la doctora Fátima Mereles de la Universidad Nacional de Asunción. Para declarar de interés nacional, cultural y ambiental el libro titulado 100 árboles del Cerrado. Es una guía de campo para el reconocimiento de especies nativas. La obra, de autoría de la ingeniera agrónoma Lidia Pérez de Molas y la doctora Fátima Mereles, ambas profesionales de reconocida trayectoria en nuestro país, son docentes de la Universidad Nacional, son señoras muy mayores, son expertas en botánica, en ecología, lo que les confiere un conocimiento profundo y especializado sobre las especies vegetales de nuestro país, específicamente del Cerrado paraguayo. La Cámara de Senadores, en sesión ordinaria, aprobó el proyecto de ley que modifica el artículo 207 de la Ley número 1680 del Código de la Niñez y la Adolescencia. De esta manera, la iniciativa pasa a la Cámara de Diputados para su estudio. En cuanto a la duración de la medida privativa de libertad para adolescentes infractores de la ley penal cuando el hecho sea calificado como crimen en paralelo por el derecho penal común, para lo cual se propone la posibilidad de aumentar la duración máxima de la pena a 15 años. El fundamento de la presente ley radica esencialmente en que se viene experimentando lamentablemente el aumento considerable de menores adolescentes infractores de la ley penal, el aumento de la cantidad de procesos abiertos por distintos hechos punibles a adolescentes de 14 a 18 años. Dicha situación conlleva hasta incluso en casos de conmoción social. La duración máxima de la medida privativa de libertad actual es de 8 años. Para los casos graves tipificados como crímenes en el derecho penal común. Nosotros aprobamos con modificaciones, trabajando con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, representado por su viceministro, que nos acompañó en la comisión, teniendo en cuenta absolutamente todas las aristas en cuanto a los convenios, en cuanto a lo que nuestra Constitución además garantiza de que estas son medidas privativas de libertad. No podemos hablar de penas cuando hablamos de niños y adolescentes. Tiene un espíritu de reeducar a este adolescente para que posteriormente sea reintegrado a la sociedad en aras justamente de en ese tiempo haya reaprendido y modificado su conducta para que sea un ciudadano de bien.
En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que declara de interés social y expropia a favor del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat un inmueble ubicado en la ciudad de Ipané, que sirve de asiento al territorio social denominado Villa Jardín, para su posterior transferencia a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes. El documento se remite a la Cámara de Diputados. El presente proyecto tiene por objeto la expropiación del inmueble individualizado como finca número 3674, padrón número 2867, ubicado en el municipio de Ipané, para que el MUD transfiera a título oneroso la fracción correspondiente a las 24 familias que actualmente lo ocupan. La comisión ha dictaminado en el sentido de la aprobación sin modificaciones del proyecto de ley. La Cámara de Senadores en sesión ordinaria se ratificó en su sanción inicial sobre el proyecto de ley que declara al distrito de General Elizardo Aquino del segundo departamento de San Pedro, ciudad de la cordialidad y del Tayí. El proyecto de ley en estudio tiene por objeto declarar al municipio de General Aquino del segundo departamento San Pedro como ciudad de la cordialidad y del Tayí, en atención a características socioculturales y ambientales que distinguen a dicha comunidad. Cabe mencionar que conforme al acta número 29 de fecha 30 de julio del 2022, la Junta Municipal de dicho distrito resolvió declarar localmente a la ciudad como ciudad de la amistad y del Tayí en base en los siguientes fundamentos: el carácter hospitalario y amable de sus habitantes que le ha conferido el reconocimiento regional como ciudad de la amistad, la notable presencia del árbol Tayí, especie nativa que embellece calles, plazas y avenidas, configurando una identidad paisajística propia. La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Areguá a transferir a título oneroso un inmueble a favor del Club 8 de Septiembre, ubicado en la compañía Valle Pucú. La propuesta legislativa pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. El proyecto de ley de referencia tiene por objeto desafectar un inmueble originalmente destinado a edificio público a favor del Club 8 de Septiembre de Areguá. El mencionado club deportivo viene usufructuando dicho predio desde hace aproximadamente 35 años. La superficie total del inmueble es de 4.758 metros cuadrados. La Honorable Cámara de Diputados ha remitido el proyecto con algunas modificaciones. Específicamente se ha eliminado el número de finca, manteniéndose únicamente la cuenta corriente catastral. Esta modificación responde a las especificaciones técnicas requeridas para su correcta inscripción ante las instituciones competentes. Por las consideraciones expuestas, esta comisión recomienda aceptar las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados. Gracias, presidente. La comisión ha dictaminado en el sentido de aceptar las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados, presidente. La Cámara de Senadores aprobó en su sesión ordinaria el proyecto de ley que declara de interés social y expropia a favor del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat un inmueble ubicado en la ciudad de Capiatá, lugar denominado Yucutú del Departamento Central, que sirve de asiento al asentamiento denominado Canaán para su posterior transferencia a título oneroso a sus actuales ocupantes. El inmueble forma parte del asentamiento denominado Canaán, el cual registra una ocupación ininterrumpida de más de 7 años. En su mayoría, la familia ha construido vivienda de material cocido y además cuentan en el lugar con servicios básicos como luz, agua potable, escuela, colegio, un puesto de salud, calle empedrada y una vía principal asfaltada en las inmediaciones. Este proyecto cuenta con todas las documentaciones respaldatorias correspondientes, título de propiedad, planos georreferenciados, informes periciales y planilla de ocupantes. Por tanto, habiéndose reunido los requisitos legales y administrativos exigidos, esta comisión recomienda la aprobación de este proyecto de ley. El presidente de la Cámara de Senadores, senador Basilio Núñez, sostuvo en conferencia de prensa que existe un gran compromiso de seguir trabajando en materia de salud pública, para lo cual el Congreso de la Nación seguirán acompañando la gestión del Gobierno Nacional. Hay cuestiones que ajustar prácticamente, los recursos nunca son suficientes, no solamente falta recursos para el INCAN. Por ejemplo, hablaba yo en el periodo, cuando se iniciaba este periodo,
Nosotros, por ejemplo, necesitamos una vacuna contra el virus sincitial respiratorio, que es la bronquiolitis, que en esta época hay mucho. En Chile se erradicó. Acá ahora vamos a comprar el 50% de las vacunas. Tenemos que comprar el 100% y erradicar definitivamente, para que no haya más niños lactantes, en este caso de 1 a 2 años, que padezcan esa enfermedad, que es postrante hasta para la familia. Entonces hay muchas cosas para mejorar. Convocada por la senadora de la Nación, Yolanda Paredes, presidenta de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural, se llevó a cabo una audiencia pública para analizar el derecho humano a la tierra, problemas y soluciones. Esta es una audiencia pública, su nombre, como su nombre lo indica, el derecho humano al suelo, a la tierra y a la alimentación, por supuesto. Sabemos que en Paraguay hay un problema bastante acuciante, es una necesidad imperiosa. Hay miles de paraguayos que hoy en día, en pleno año 2025, no tienen un pedazo de tierra. Sabemos que de eso depende la vivienda, la alimentación e inclusive la salud de sus hijos. Entonces, queremos también, por sobre todas las cosas, buscar la problemática. Sabemos que existen desalojos violentos, violando derechos constitucionales, desalojos que se hacen inclusive sin tener a la vista título de propiedad de inmuebles. Sabemos que hay inclusive varias tierras públicas en manos de extranjeros, brasileros que usan nombres de paraguayos, pero para adueñarse de tierras públicas. En prosecución a sus atribuciones, la Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio para la investigación de los hechos relacionados con la trama delictiva denominada Mafia de los Pagarés, presidida por el senador de la Nación, Rafael Filisola, recibió en reunión a la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, María Teresa Barán, con respecto a los casos del personal de Blanco que fueron víctimas de la red de estafa. Una reunión con la ministra de Salud y su gabinete. Estuvimos hablando sobre el tema tanto de los descuentos judiciales como de los descuentos convencionales, es decir, aquello que el funcionario autoriza. Nosotros le hemos pedido a la ministra de Salud, que es uno de los ministerios que tiene más afectados por esta trama delictiva conocida como Mafia de los Pagarés, le hemos pedido que se conforme un equipo técnico, que su gabinete trabaje con nosotros. Hemos visto muy buena predisposición por parte de ella, hemos visto que ella conoce el problema, es consciente de que requiere una solución. Para nosotros es una oportunidad para dar soluciones definitivas. Nosotros tenemos que entender que muchas veces estos descuentos son unas órdenes judiciales y como Ministerio de Salud no tenemos otra opción de que cumplir con la orden judicial, pero también vamos a tomar otro tipo de medidas también para salvaguardar el bienestar del personal de salud pública, donde las personas más afectadas son enfermeras, técnicos, personal de apoyo, para poder aportar y ayudar. Convocada por la Comisión de Industria y Comercio, se realizó una mesa técnica para analizar el proyecto de ley del financiamiento colectivo en Paraguay y que modifica el artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores. Hoy hemos tenido una mesa técnica de trabajo para un proyecto de ley de financiamiento colectivo, crowdfunding. Esta ley de financiamiento colectivo es una ley que están acercando para que la Bolsa de Valores pueda manejar bonos y valores para que puedan servir para las microempresas, MIPYMES, principalmente para las microempresas. Entonces, hemos estudiado, hemos visto todo eso y el superintendente de la Bolsa de Valores, que estuvo presente, el señor Rodrigo Ruiz, nos informó que ellos están acercando una nueva ley que modifica toda la ley de la Bolsa de Valores. Están presentando una ley nueva, completa, donde está ya previsto este tipo de financiamiento, que es el de financiamiento colectivo. Encabezada por la vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Social, senadora de la Nación, Zenaida Delgado, se llevó a cabo el conversatorio Mujeres en Prisión, Desafíos y Oportunidades para la Reinserción Social, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Defensa Pública. Desde este espacio legislativo, conjuntamente con el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia, realizamos este primer conversatorio Mujeres en Prisión, Desafíos y Oportunidades para la Reinserción Social, que
apunta a generar un espacio de reflexión y análisis sobre la situación de las mujeres privadas de su libertad y su acceso a la justicia en el marco de los estándares internacionales de géneros de derechos humanos y desarrollo social. Este es el tema primordial, ¿verdad? Es un proyecto que estamos teniendo en estudio. Que las mujeres que estén en prisión y puedan tener una libertad puedan acceder a un trabajo y que haya empresas comprometidas con la sociedad y puedan darles trabajo para que ellas no sean una carga social ni una carga familiar. Convocada por la senadora de la Nación Esperanza Martínez, se llevó a cabo una conferencia de prensa para la presentación del proyecto de ley que modifica el artículo 255 de la Ley 213/93, que establece el Código del Trabajo y deroga el artículo 256 del mismo, en lo referente al mecanismo de ajuste de salario mínimo legal, incorporando un nuevo criterio que priorice el bienestar de los trabajadores. Como habíamos anunciado anteriormente, estamos presentando hoy un proyecto de ley que modifica la ley vigente, que calcula el salario mínimo vigente, que como ustedes saben tiene dos componentes: el tema del índice de precios al consumo general y el índice de precios al consumo de los alimentos. El salario mínimo, a pesar de que en el Paraguay casi el 75% de la gente está entre salario mínimo o por debajo y tenemos una alta informalidad, siempre es un parámetro. Cuando se sube el salario mínimo, aunque no gane salario mínimo, generalmente los empleadores tienden a subir porque sigue siendo un parámetro que de alguna manera regula el sistema. En la sala bicameral del Congreso de la Nación se llevó a cabo la conferencia magistral titulada Liderazgo y Desafíos de América Latina, que contó con la presencia y participación del expresidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso, y el senador de la Nación, Silvio Ovelar. Una brillante conferencia del presidente Guillermo Lasso, una persona que tuvo la conducción de un país en un momento muy complejo como es la de Ecuador cuando él asume la presidencia y todas las medidas que tuvo que tomar. Y bueno, fue una experiencia sumamente enriquecedora, no solamente para los alumnos, sino también para nosotros quienes vivimos estas circunstancias que son muy propias de Latinoamérica. Realmente es un motivo de satisfacción y alegría estar en Paraguay con mucha ilusión por la agenda que vamos a desarrollar tanto hoy como mañana, visitando al Senado y también al presidente de la República, Santiago Peña. Convocada por la bancada democrática, se llevó a cabo una audiencia pública denominada La revisión del anexo C como política de Estado y causa nacional. La intención es debatir nuevamente sobre Itaipú, ya que lamentablemente se ha postergado un debate público necesario sobre el tema, ya que el gobierno no se ha prestado a hacer las propuestas correspondientes y socializarlas. Hemos invitado hoy a todas las autoridades, pero dijeron que no iba a participar. Y bueno, eso nos indica que evidentemente no existen tales propuestas y que nosotros necesitamos como políticos tomar una posición al respecto, porque es un problema de compromiso ético. Lo que nos queda a nosotros como ciudadanos paraguayos, como propietarios de esta entidad binacional, es justamente organizarnos, exigir transparencia, exigir que el gobierno defienda nuestros derechos y nuestros intereses. También es un tema que se discute muy poco públicamente, entonces pretendemos generar ese debate, pero no solamente quedarnos en el debate, sino pasar a la organización y de esa manera presionar a que el gobierno haga lo que tiene que hacer. Organizado por la Academia Legislativa y la Gerencia General de Gestión del Capital Humano, prosigue el diplomado virtual en Gerencia de Capital Humano de la Función Pública. El evento contó con la presencia de la Gerente General de Talento Humano de la Cámara de Senadores, Norma Cardoso.